ahí es una causa de poder producir su movimiento forzado. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando voy a forzar yo un movimiento, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a estirar mi músculo, ¿ya? De una manera que no es natural, y los ligamentos se van a lesionar. Entonces, básicamente, para que no te olvides, los esguinces se producen por una lesión ¿en dónde? En los ligamentos. Recuerda que ayer yo te decía, los ligamentos son como unas liguitas que en conjunto ayudan a mantener los huesos unidos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Si el movimiento es muy violento, ¿sabes lo que puede pasar? Que estos ligamentos pueden arrancar un trozo de hueso. Imagínate, no puede ser tan violento que podrían arrancar un trozo de hueso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. A veces las personas se doblan el pie y dicen, no, ya mañana voy a estar bien, no pasa nada, ¿no? Y no es así. Un esguince puede terminar en una lesión grave, ¿ya? ¿Cómo me voy a dar cuenta de esto? La única forma es una radiografía. Yo al ojo no puedo determinar qué grado, qué nivel de esguince tengo. ¿Ok? Eso debemos tenerlo claro. No hay una persona que a través de los ojos o a través del tacto nos pueda decir qué grado de esguince tenemos. ¿Ya? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Mira aquí. Así se ve más o menos un esguince. Hay dolor, ¿ya? En la zona. Hay inflamación, observan, ¿no? ¿Cómo está? Inflamado. Hay dificultad para seguir moviendo la articulación y en algunos casos se presenta un hematoma, que es este moreteado de acá. ¿De qué va a depender que aparezcan todos estos signos o síntomas? Del grado de esguince que me haya producido. ¿Ya? No todos los esguinces son iguales. Les comento, algunos esguinces, por ejemplo, aparecen, algunos esguinces solamente van a recuperarse ¿con qué? Con descanso. ¿Ya? Otros esguinces van a recuperarse ¿con qué? Con ¿cómo se llama? Te tienen que enyesar. Entonces, ahí eso va a depender mucho de la lesión que te hayas producido. Ya está. Vamos acá. A ver, vamos a dejar esto de lado. Acá ha habido un error, por favor, hay que tener cuidado. Ya, acá no es heridas. Acá es, ay, no me permite modificarlo. Ya, no hay problema. Olvídense de esto. Recordemos que estamos hablando de esguinces. En el caso de los esguinces tenemos el de primer grado. El esguince leve. Vamos aquí. Es una lesión parcial del ligamento. ¿Ya? Solo parcial, no es total. Es más, la lesión es microscópica. La lesión es mínima. No puede haber, o de repente mínimamente limitación. La persona puede utilizar la articulación. Hay dolor, pero es mínimo. Puede hincharse, pero también es mínimo. Y no hay necesidad de inestabilizarlo, no hay necesidad de colocarle una férula, un yeso, no hay necesidad. Entonces, ¿cómo crees tú que se va a curar este esguince? Únicamente con reposo, con descanso. No necesito nada más. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar. Mira, este es un esguince de grado 2. ¿Qué ha pasado aquí? Que hay una lesión incompleta de algunas fibras del ligamento. ¿Qué quiere decir? Que algunos ligamentos se han roto. ¿Ya? Algunos ligamentos se han roto. Entonces acá ya puede haber cierta limitación. De repente ya el paciente te dice que le duele mucho más al mover. Hay dolor moderado,
hay una equimosis, el moretón que te hablaba, ¿te acuerdas? Aquí está, el moretón. Puede haber edema, discapacidad funcional y sobre todo inestabilidad. Yo no voy a poder utilizar este pie porque tengo mucho dolor. Y en la de grado 3, ¿qué es lo que vas a encontrar? Que aquí la lesión ya es completa, ya se ha roto por completo los ligamentos. Ya, acá ya se ha roto todo. No hay de otra. Como se ha roto por completo, ya hay una pérdida total de la función, el lesionado es incapaz de utilizar esa pierna o ese pie, el dolor es intenso, el edema es severo, hay una equimosis severa, es decir, el hematoma, el moretón, ¿no? Entonces, estamos hablando acá de una lesión ya completa. ¿Cómo se va a tratar esto? La lesión de grado 3 o el esguince de grado 3 lo vamos a tratar en un hospital con una cirugía. No hay de otra. Con una cirugía. ¿Ok? Pero recuerden que nosotros somos parte de primeros auxilios, entonces eso es lo que va a pasar cuando tú lleves al paciente al hospital. Pero recuerda que nosotros estamos actuando antes, ¿verdad? Entonces, apenas se suscita el esguince, ¿qué tengo que hacer? Aplicar frío local, ¿ya? Si tengo una compresa de hielo, si de repente no la tengo, puedo comprar una bebida helada, la rodeo la envuelvo con un trapito, con un polo, sí, pero voy a colocarle una compresa fría. ¿Se acuerdan cuál era la idea de utilizar una compresa fría? ¿Para qué utilizaba frío? ¿Recordarán? A ver, ¿cuál era la idea de utilizar frío? ¿Cuál era la acción del frío? La acción del frío es desinflamar, muy aparte de calmar el dolor. Siempre el frío nos ayuda con eso, ¿ya? El frío desinflama y calma el dolor. Puedo aplicar un vendaje sobre la lesión. Puedo aplicarle un vendaje, ahora lo vamos a ver. Importantísimo que esta persona guarde reposo. ¿Por qué? Porque recuerda que yo no sé qué grado del esguince tiene. Entonces, como no sé, no la puedo obligar a que siga utilizando el miembro. Si puedes, eleva la pierna. Solo si puedes. Lo que sí tienes que poder es que a este paciente tenemos que llevarlo a un centro de salud, sí o sí. ¿Ya? Sí o sí tenemos que llevarlo a un centro de salud. Entonces, ¿estamos claros acá en esta parte? Por favor, me dicen. ¿Estamos claros en el esguince? En algún momento les decía, ¿por qué no es recomendable llevarlo al huesero a este paciente? ¿Qué es lo que pasa? Te explicaba que los ligamentos ya podrían arrancar un trozo de hueso. Es decir, podrían provocar una fractura. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo voy donde el huesero va a aplicar una serie de maniobras y ese hueso que está roto podría cortar una vena, podría cortar una arteria. Y a las finales no solamente tengo un esguince, sino ahora también tengo una hemorragia. ¿Verdad? Entonces debemos tener muchísimo cuidado con eso. Ese es el esguince. ¿Ninguna pregunta? ¿Nada con el esguince? No, creo que no. Ya. Vamos con nuestra segunda lesión, la luxación. La luxación es la separación mantenida de las superficies articulares por la cual la articulación queda totalmente desmontada. Vamos a ponerla acá. ¿A qué me refiero con esto? Que el hueso sale de su lugar, ¿ok? El hueso no permanece en su lugar, el hueso sale de la estructura
Y eso se puede evidenciar clarísimo en el paciente. ¿Cómo se siente una persona que ha tenido una luxación? Va a presentarte dolor intenso, ¿ya? Inflamación en la zona, evidentemente, una deformidad muy marcada que ahorita les voy a mostrar. Y bueno, va a tener impotencia funcional. ¿Qué quiere decir? Que esta persona no puede movilizar la articulación que ha sido afectada. Acá en la imagen te he puesto un ejemplo de un hombro, ¿ya? Puede ser en un hombro, puede ser en la muñeca, puede ser en el codo, en la rodilla. En realidad una luxación puede darse en varios lugares, ¿ya? Pero el proceso es el mismo. ¿Qué hacemos en una luxación? Mira, más o menos lo mismo. Aplicar frío local, inmovilizo la extremidad, nunca reduzco la lesión. ¿A qué me refiero con eso? Nunca voy a intentar, ¿ya? Que el hueso regrese a su lugar. No debo hacerlo en todo caso de manera manual. ¿Ya? Puedo dañar más nervios, más vasos. Y lo más importante, tengo que llevar a este señor a un centro de salud. ¿Sí? Como te darás cuenta, tanto la luxación como el esguince son muy parecidos, muy, muy parecidos. ¿Qué es lo que lo va a diferenciar? El grado de afectación. ¿Y eso cómo lo vamos a determinar? En una radiografía. No hay otra forma de determinarlo que no sea así. Entonces, antes de ir a las fracturas, acá está. Ya. Antes de irnos a las fracturas, voy a compartirles este videito. Aquí está. A ver. Para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Vamos a hablar de una de las lesiones más comunes. Aquí está. Para que ustedes puedan diferenciarlo. Esperen un ratito. Que no está acá el video. ¿Qué pasó? A ver. Esguince. A ver. Creo que para que lo vean. Uy, qué raro. No carga el video. A ver, les voy a compartir otro. La ventaja es que acá tenemos varios. Esa es la ventaja. A ver, acá tengo otro que les puedo compartir. Y este de aquí es del doctor Borda. De repente lo recuerdan, ¿no? El doctor TV. Ya. Acá él nos enseña de una manera mucho más ilustrativa, cuál es la diferencia entre una luxación y un esguince, que como ustedes se darán cuenta son muy, muy parecidos, ¿verdad? Entonces, aquí va. Les comparto, por favor, presten atención. Quizás esta sea la patología más frecuente que un médico de emergencia reciba, porque estoy seguro que muchos de los que estamos acá nos ha pasado alguna vez que estamos bajando, no vemos un escalón o hay un escalón chiquitito y mire por favor qué sucede con el pie. Típico, uno pisa mal, se dobla el pie y se lesionan estos ligamentos que unen la pierna con el talón y el pie. Entonces, vamos a explicarlo de esta manera, por favor. Si nosotros tenemos dos huesos que deberían estar unidos así, y hay un ligamento que va de acá a acá, y sucede esto, ¿qué es lo que va a pasar? Estos ligamentos se estiran, se elongan, se rompen fibras musculares, eso tiende a sangrar, por eso se hincha. Entonces, una doblada de tobillo con lesión de ligamentos va a generar aumento de volumen, dolor intenso, pero no necesariamente está fracturado el hueso.
sino son el aparato ligamentario que fija esta articulación. Existen distintos grados de esguinces. Un esguince que puede ser, por ejemplo, con una ruptura parcial del ligamento, es decir, se ha roto un poquito, o una ruptura total del ligamento. Y eso nos da la posibilidad de utilizar un tratamiento u otro para manejar esta condición. Ya está. Entonces ahí lo hemos podido diferenciar mucho mejor. Si tenemos alguna pregunta, me dicen, por favor. Me dicen si tenemos alguna consulta. Nada. Ya. Vamos entonces ahora a las fracturas. En el caso de las fracturas, la situación es diferente. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Aquí lo que se lesiona es el hueso. Ya es la ruptura o fisura de un hueso. ¿Hay una diferencia entre ruptura y fisura? Sí. Ah, ok. Mónica me dice, cuando hay una ruptura de ligamento, ¿tiene que ir a cirugía? Sí. No, ligamentos sí. Si se han roto por completo un grupo de ligamentos, sí. Si solamente ha sido un ligamento, dos ligamentos, algo bien breve, lo van a inmovilizar. Probablemente le coloquen unas férulas inmovilizadoras o le coloquen yeso. Pero cuando ya ven que es un grupo de ligamentos lo que se ha lesionado, sí tiene que pasar a cirugía. Ya está. Muy bien. Ahora sí, entonces vamos a la fractura, como les decía. Acá estamos hablando de la ruptura o fisura de un hueso. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? La ruptura la entendemos, ¿no? Cuando se ha roto en dos, en tres, en cuatro, no importa. Pero cuando nosotros hablamos de una fisura, estamos hablando básicamente de una rajadura. Cuando el huesito se ha rajado, no se ha terminado de romper, solo se ha rajado. Entonces, dice aquí, la mayoría de las fracturas están causadas por traumatismos, contracturas musculares bruscas o distensión de los ligamentos, lo que les decía. Hay varios tipos de fracturas. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar muchas clasificaciones, así como las heridas, ¿ya? Pero acá les vamos a enseñar básicamente dos. Una, fractura abierta, la otra, fractura cerrada. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de fractura? Que cuando la fractura es abierta, el hueso sale, rompe la piel y puedes ver el hueso por fuera. ¿Ya? Cuando la fractura es cerrada, si bien es cierto, el hueso se ha roto, pero está dentro de la piel, no ha roto la piel. ¿Ok? Así como acá, observa. Mira aquí. En este caso, como te darás cuenta, el hueso se ha roto, se nota clarísimo, pero no ha salido por completo de la piel. ¿Ya? Mira acá. ¿Cómo se manifiesta una fractura? Dolor intenso. La persona manifiesta que le duele muchísimo. Hay inflamación en el punto de la fractura. Impotencia funcional. Nuevamente, esta persona no va a poder movilizar esa parte que se ha fracturado. Lo más característico de una fractura, las crepitaciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta persona moviliza, esa zona va a sonar crack, crack. Como si fueran conejos, así. ¿Y eso es por qué? Por el rozamiento de los huesos. También, ¿qué más hay? Obviamente, una deformidad de la parte afectada. ¿Ya? Como puedes notarlo ahí. Ya estamos.
¿Qué tenemos que hacer? En primera, tranquilizar a la persona. Es chocante cuando por primera vez ves que tu hueso se ha salido, tu hueso se ha partido en dos. Entonces, tenemos que tranquilizarla. Me puedo ayudar para calmar el dolor, siempre, como les digo, con frío. Una compresa fría, una bebida fría, lo que sea que tenga frío. Evita movimientos innecesarios. ¿Ya? Solamente que se mueva lo mínimo indispensable, no necesitamos hacer más. Retira objetos personales, dice acá, como anillos, relojes, correas, etcétera, porque cuando un huesito se rompe, luego se va a inflamar esa zona. ¿Qué podría pasar? Imagínate que me he roto el dedo, ¿ya? Y tengo ahí justo un anillo. Este dedo se va a empezar a inflamar, el anillo me va a empezar a ajustar y podría llegar a estrangular mi dedo. ¿Sí? Entonces, no debemos dejar a la mano ningún objeto que pudiera hacer presión. Si la fractura es abierta, antes de movilizar debemos cubrirla con gasas, ¿ya? Y lo más importante de todo, no te olvides trasladar a esta persona a un centro hospitalario. Las fracturas no se deben tratar en casa. Yo en casa lo ayudo con las compresas, quitándole lo que puedo ajustarlo, no tranquilizándolo, pero en sí, nunca una fractura se va a poder tratar en casa. ¿Ya? Entonces, acá justo viene el tema de la inmovilización. Miren, para reducir esto, ya que acá lo tenemos, espérenme. Yo les voy a pasar dos videitos. Uno primero, que nos habla de vendajes, ¿ya? Vendajes. Y el otro que nos habla específicamente de la inmovilización completa. ¿Ok? A ver, aquí está. Esperen un ratito. Es que acá tenemos dos videos. Aquí está. Vamos a ver este primero. Por favor, presten atención. Hola, ¿qué tal? Espero que ya hayas echado un vistazo a los temas en los que hablamos de los vendajes. Con el objetivo de que conozcas mejor este tema, hemos preparado este vídeo que habla sobre los tipos de vendajes. En primer lugar, es importante que conozcas unas recomendaciones generales a la hora de colocar un vendaje. Son las siguientes. En primer lugar sería no utilizar una venda húmeda. El motivo es el siguiente. Cuando colocas una venda húmeda, al secarse va a encoger, con lo cual puede apretar más el miembro del paciente que hemos inmovilizado. En segundo lugar, tienes que tener en cuenta que hay que utilizar el tamaño adecuado de venda. Es decir, si vas a colocar una venda en un dedo será pequeña y si le vas a utilizar en una pierna, al ser mayor el diámetro de esta, será mucho más ancha. Lo siguiente, el profesional se va a colocar en el lado que hay que vendar. Es decir, si vamos a vendar una pierna derecha, yo como profesional sanitario me colocaré en el lado derecho del paciente. También es importante que sepas que es recomendable que te coloques de cara al paciente y a la altura a la que puedas trabajar con comodidad, para que no haya tiranteces al colocar la venda. Lo siguiente, la posición anatómica. Eso hace referencia a la posición en la que vas a colocar el miembro vendado. Es decir, si lo que te interesa es colocar una venda en una articulación, es interesante que la dejes flexionada. Seguimos. Si la persona que va a realizar el vendaje es diestra, va a colocar la venda de izquierda a derecha, ¿vale? Será un movimiento circular de izquierda a derecha. Y si es zurdo será la inversa, es decir, de derecha a izquierda. Lo siguiente, con cada vuelta de la venda vamos a cubrir 2/3 de la vuelta anterior. Eso lo veremos después en la técnica del vendaje. Lo siguiente es saber que vamos a colocar la venda en una zona siempre de menor diámetro a mayor diámetro. Siempre empezaremos por la zona más estrechita.
Y para terminar, vamos a utilizar siempre un vendaje de vuelta circular, es decir, sobre sí misma es como vamos a envolver la venda. Siguientes cosas que es importante que sepas. Las técnicas. ¿Qué técnicas existen para colocar un vendaje? Bueno, pues por ejemplo, el vendaje circular. Ese vendaje lo que nos va a permitir, por ejemplo, es fijar un apósito. Imagina que has hecho una cura. Tienes la herida tapada con una gasita y con el apósito pertinente, bueno, pues colocarás la venda haciendo unas vueltas circulares sobre la zona a vendar. El siguiente es espiral. Lo que vas a hacer es subir esa venda en forma de espiral. El vendaje en 8 lo que nos va a permitir es dar movilidad a la zona vendada. Por ejemplo, en un tobillo, vendaremos en 8. Después veremos un ejemplo de cómo se haría. Lo siguiente es la vuelta recurrente. ¿En qué consiste? Bueno, pues imagina que tienes que vendar un dedo de una mano, ¿vale? Pues lo que harás será pasar por encima de la punta del dedo y después dar una vuelta circular. Será un movimiento que se repetirá. Y finalmente, por ejemplo, los vendajes de cabeza, que lo que nos van a permitir es sujetar un apósito, tapar un ojo o inmovilizar una zona con una fractura, ¿vale? Es un vendaje muy específico que se hará alrededor de la cabeza en vueltas circulares y después también por abajo sujetando la cara. Lo siguiente que es importante que sepas son los tipos de vendajes que vamos a utilizar, ¿vale? Un vendaje blando, por ejemplo, sujetaría una cura. Es decir, no es importante que aprietes mucho y dejes muy tensa esa zona vendada. Un vendaje compresivo lo que va a hacer es apretar, por ejemplo, una pierna y facilitar el retorno venoso, es decir, que la sangre circule desde el pie hacia arriba con mayor facilidad. Un vendaje rígido lo que va a hacer es inmovilizar una zona, por ejemplo, cuando utilizamos una escayola. Un vendaje suspensorio lo que va a hacer es dejar suspendido, elevado y sujetado, por ejemplo, una mama, un pecho. Y finalmente, el vendaje protectivo. ¿Qué hace ese vendaje? Pues como su propio nombre indica, lo que va a hacer es proteger. Por ejemplo, colocamos un apósito sobre una herida y colocamos un vendaje que nos va a permitir trabajar con el resto de la zona que no ha quedado tapada. Lo siguiente que vamos a ver son los materiales que utilizamos para realizar un vendaje. A continuación, vamos a ver los diferentes materiales que podemos utilizar para realizar un vendaje. En primer lugar, tendríamos, por ejemplo, la venda de gasa. Es una venda de gasa de algodón hidrófilo. Es una venda pequeñita que nos serviría, por ejemplo, para inmovilizar un dedo. El siguiente material que podemos ver es una venda de crepe. Puede servir para hacer un vendaje compresivo, que facilitaría, como hemos dicho antes, el retorno venoso. Debajo de las vendas, en general, podemos utilizar diferentes materiales. Por ejemplo, una venda de papel o una venda de algodón, que lo que nos va a permitir es proteger la zona antes de colocar, por ejemplo, una escayola. Esto que veis aquí sería la escayola. Para utilizarla, obviamente tenemos que mojarla, la vamos a meter en un barreño, por ejemplo, de agua y después colocarla en la zona que hay que inmovilizar. Estos dos de aquí podemos ver que son vendajes del tipo Tensoplast, lo que tienen como característicos que se pegan a la piel o al material que hayamos utilizado antes de colocarlos. Son vendajes que nos permiten una inmovilización, los tres, muy rígida. En último lugar, os he traído un vendaje que viene ya preparado en pack, sería de tamaño pediátrico y lo que lleva es un vendaje de tipo Tensoplast que permite la inmovilización de la zona de forma rígida y después un cabestrillo que lleva preparado con la cuerda. A continuación, vamos a ver cómo realizaríamos un vendaje en espiral de tipo compresivo. Como yo soy diestra, voy a hacer el vendaje siempre desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, colocaremos la venda. Vamos a poner el tobillo en flexión para que resulte más cómodo y veis, vengo desde la izquierda y voy hacia la derecha. Damos una primera vuelta y otra más. Estas dos serán de tipo circular. Lo siguiente es un movimiento hacia arriba. Como veis, voy a cubrir 2/3 de la venda que ya había pasado. No pasa nada porque no cubra por completo esta zona, porque después quedará cubierta. Entonces, seguimos. 2/3 de la zona que ya hemos vendado. Tenemos que hacer las vueltas apretando cada vez un poquito para que sea compresivo y favorezca ese retorno venoso. Ten presente que si el paciente tuviese una lesión en la articulación, no estaríamos movilizando tanto el miembro para no provocar dolor y mantenerlo siempre en la misma postura.
Tal y como he dicho antes, lo que estamos haciendo es ir de una zona de menor diámetro a mayor diámetro para hacer correctamente el vendaje compresivo. Es muy fácil en estas vendas de crepe ver cómo vamos dando las vueltas y que se hacen correctamente, lo de los 2/3, porque vemos las rayas que nos sirven de guía. Y seguiríamos subiendo de este modo. Imagina que ya hemos finalizado el vendaje, entonces lo que vamos a hacer es vueltas de tipo circular, tal y como hemos dicho antes. Serían vueltas en el sitio. Al llegar aquí, lo que podríamos hacer sería cortar la venda y, por ejemplo, darle una vuelta y hacer una lazada para dejarlo ya fijado. Si retiramos el vendaje con unas tijeras, es importante que sean de pico de pato, es decir, con la punta redondeada para que no lesione la piel del paciente al retirar el vendaje y con una ligera inclinación. Entonces, retiramos este vendaje y os enseño, por ejemplo, cómo sería una vuelta en 8. La vuelta en 8 lo que nos permite es movilidad de la articulación y no va a hacer un vendaje demasiado compresivo, demasiado rígido en realidad. Vamos a ver. Estamos en este punto y para hacer el 8 lo que vamos a hacer es pasar por encima de la articulación, maleolo interno, subir hacia arriba y al bajar por el maleolo externo pasar por encima la venda. De ese modo nos queda el dibujo del 8. Ahora vamos a ver cómo realizarías un vendaje de tipo recurrente. Imagina que tu paciente tiene una herida en la zona de los dedos, por ejemplo, un paciente amputado, y esta zona la hemos dejado tapada con un apósito. Bueno, pues para un vendaje de tipo recurrente, lo que haríamos sería, por ejemplo, empezar en la planta, pasar por encima de esa zona que es necesario proteger para vendar y dar otra vuelta más. Podemos sujetarlo con el dedo, el vendaje. Al llegar a la planta del pie, lo que vamos a hacer es girar ya la venda intentando que no queden muchas arrugas. ¿Por qué? Para que no sea incómodo para nuestro paciente, para que no note todas esas dobleces. Al ser un paciente que lleva una amputación, es importante que no comprimamos demasiado la zona para que el riego sanguíneo llegue correctamente a la zona de la herida. Ahora volveríamos a dar una pasada hacia arriba. Llegamos a la planta y otra pasada más. Si la herida es reciente, es interesante que hagamos un envoltorio lo suficientemente grande como para que quede protegido y que cualquier roce, por ejemplo, con sábanas o con la ropa al colocársela, no moleste a nuestro paciente. Es más, incluso podremos proteger toda esta zona de aquí con la venda en una pasada antes de volver a darle la vuelta a todo el vendaje. Daríamos la vuelta por arriba y de nuevo. Vamos a ver los vendajes de cabeza. Es muy importante que sepas que existen diferentes técnicas para vendar la cabeza. Por ejemplo, si tuviésemos que proteger la zona de aquí arriba, en la cabeza, lo que haríamos sería un vendaje que diese vueltas en torno al contorno de la cabeza y después hiciese una forma de casquete. Para eso, podemos verlo, nos queda un poquito ancha esta venda, pero nos sirve para enseñártelo. Damos la vuelta y después iríamos pasando desde aquí hasta arriba, sujetando, damos otra vuelta y ya tenemos la venda fijada por aquí delante. Ahora podríamos cubrir las otras zonas con pasadas que irían en diagonal, siempre sujetando la venda para que no se nos escape. Y ahora por esta zona y quedaría todo cubierto. Como ves, esto nos permitiría, por ejemplo, proteger la zona de la cabeza del cráneo en caso de una fractura, ¿vale? Cráneoencefálica. Existen otras técnicas para vendar la cabeza
que, por ejemplo, nos harán pasar por debajo de la mandíbula. De esa forma sujetaremos mejor, por ejemplo, un apósito que colocásemos cerca del oído o si tuviésemos que mantener fija la articulación de la mandíbula. Espero que te haya resultado interesante lo que has aprendido. Bien, entonces ese fue nuestro videito acerca de los vendajes. Ahora solo nos queda ver la inmovilización. A ver un ratito. ¿Dónde estás? Inmovilización. Primeros auxilios. Ya está. Ese de acá es más breve, pero nos habla de las principales técnicas que hay para inmovilizar, improvisando material. Recuerda que la idea es esa. Nosotros no estamos exactamente en un consultorio ni en un hospital y por lo tanto, pues no tenemos a la mano todo el material que deberíamos. Acá les comparto. Bienvenidos al tutorial de primeros auxilios de inmovilizaciones. Comencemos. Inmovilización del cuello. Para eso necesitamos el collarín. Colocamos el collarín por debajo del cuello, deslizando suavemente. En caso de no tener collarín, podemos improvisar juntando dos gorras con una tela. Para esto colocamos una gorra al frente y una gorra atrás. Y después de eso sujetamos con la tela. Precaución, no apretar demasiado el nudo. Inmovilización del brazo. Colocaremos dos férulas, interna y externa. Precaución, colocamos una almohadilla en la parte de la axila. Procedemos a vendar la parte afectada. El vendaje debe realizarse desde abajo hacia arriba. Recomendación: colocaremos un cabestrillo para ayudar al paciente. De esta manera realizamos la inmovilización del brazo. Inmovilización del antebrazo. Para esto procederemos a colocar la férula en toda la extremidad del antebrazo, siempre manteniendo firme la extremidad. Colocamos almohadillas para no lastimar la parte afectada. Procedemos a vendar. De esta manera finalizamos la inmovilización del antebrazo. Inmovilización de cadera y pierna. Primero inmovilizamos los pies. Segundo, colocamos las almohadillas en medio de las piernas. Así evitamos que las piernas se lastimen. 3. Colocamos la férula en el lado de la pierna afectada. 4. Procedemos a realizar el vendaje. El vendaje se realiza dejando espacios y con un nudo en la parte exterior. De esta manera se realiza la inmovilización de pierna y cadera. Inmovilización de la columna vertebral. Colocamos un collarín cervical. Inmovilizamos los pies. Colocamos una férula en los pies para inmovilizar al paciente. Colocamos al paciente en una superficie firme para poder movilizarlo. 1, 2, 3. De esta manera podemos movilizar al paciente. 1, 2, 3.
procedemos a inmovilizar al paciente. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Listo. Entonces ya hemos completado esta parte de acá. Yo ahorita les muestro. Déjenme. A ver. Ya. Ya hemos completado todo lo que es la parte de la inmovilización. Esto es lo que ustedes tienen acá en la teoría. Ya, ustedes lo pueden leer en cualquier momento, pero lo hemos resumido de una forma más gráfica en los videitos. ¿Ya? Vamos acá. Inclusive la fractura también. Acá. Y esa parte ya está. Ah, esto es lo que nos falta ver. El traslado de paciente. Cuando, perdón, cuando un paciente, ya yo no tengo la posibilidad de que la ambulancia de repente pueda subir a una zona que quizás es de difícil acceso o no hay una ambulancia con las características que yo necesite, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos trasladarlas, ¿ya? Pero, obviamente, pues como les mencionaba en la primera sesión, yo no puedo trasladar a la víctima así nomás porque sí. Tengo que saber exactamente cómo movilizarla para no ocasionarle ningún riesgo. ¿Ya? Como les mencionaba, si es que de repente yo la cargo por apurado y quizás tenía un hueso roto, ese hueso roto podría romper otras estructuras y podría producirme una hemorragia interna. Ya hemos hablado de las hemorragias, ¿recuerdan? En el caso de las hemorragias es muy peligroso. ¿Por qué? Porque como son internas y yo no las puedo ver, no sé exactamente dónde está el punto de sangrado. Por lo tanto, no voy a poder detenerlo. ¿Ya? Entonces, acá también, miren, tenemos la movilización en bloque y el uso del collarín. Entonces, acá tenemos, espérenme. Ese es traslado de pacientes. Vamos a ver un ratito. Traslado de víctimas. Traslado. Ya está. Este es un video de un mexicano, paramédico mexicano, que nos grafica cómo es que debemos hacer todo el proceso del traslado de una víctima, siempre y cuando ya disponemos de una tabla espinal rígida. ¿Cuáles son esas tablas o esas férulas espinales rígidas? Esas tablas que nosotros vemos en los supermercados o en algunas empresas, ¿ya? Que lo que hacen es trasladar a la víctima. Ay, perdón, no había leído tu mensaje, Mónica. Dice, el vendaje que va mojado, exactamente en qué zona o lesión se puede colocar. No, la idea es que no coloques ninguna venda mojada. ¿Por qué? Porque cuando la venda está mojada, tiene un diámetro. Pero cuando se seca, se contrae. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si se contrae, va a ser demasiada presión. Y eso puede hacer que, sin querer, estrangulemos el miembro de nuestro paciente. ¿Ya? Entonces, el vendaje mojado en realidad en ningún caso va. ¿Ya? Observen esto y ahorita resolvemos todas sus preguntas. Bienvenidos, mi nombre es Juan Peñafiel, soy instructor de primeros auxilios y el día de hoy les explicaremos el uso correcto de la tabla. La tabla, FEL o camilla de rescate, está constituida de un material de polímero plástico. Tenemos el inmovilizador de cabeza y el collarín cervical que nos permitirá trabajar mejor con la víctima. Y para la sujeción de la víctima tenemos las correas de amarre, también llamada araña.
La tabla tiene una dimensión de 45 centímetros de ancho por 1,83 de largo, soporta 175 kilos de peso. Es indispensable para la movilización de una persona, mínimo 2, para mover el peso mínimo. Para la movilización correcta de una persona necesitaremos mínimo 2 personas para moverla. Mientras más personas tengamos para mover la tabla, sería mucho mejor, ya que dividimos el peso de esa persona para 2, 3, 4, 5 o 6 personas. El collarín cervical se lo debe utilizar de la manera correcta. Tiene una base de mentón, la cual va colocada y asegurado el paciente. Esto permite que la cabeza se mueva junto con el cuerpo en un solo bloque y la cabeza no esté colgando y sufra mayores daños. El sujetador de cabeza o inmovilizador de cabeza. Esto mantendrá a la víctima en posición. Una vez que lo hayamos colocado en la tabla, asegurado a las correas, nosotros colocaremos el inmovilizador en el sitio. Abajo. Arriba. Para mantener la cabeza en posición recta durante el transporte de la víctima. Las correas de araña nos permite mantener sujeto a la víctima durante todo el trayecto de la movilización. Ya. Entonces se acerca, encuentra en el piso, ya, y pide ayuda a la tripulación. Por favor, ¿alguien me puede ayudar? Ya. La tripulación llega, hace una revisión primaria de la víctima, ¿sí? Consciente o inconsciente. Señor, ¿está consciente? ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Le duele la espalda? ¿Le duele el hombro? ¿Sí? El tripulante pide que por favor le traigan el equipo de primeros auxilios, la tabla, ¿sí? Para preservar la integridad de la persona, vamos a trabajar con el collarín. Ya. Yo sujeto la cabeza del paciente, ¿sí? Colócale allí. De tal manera que mi compañero pueda trabajar con el cuello. Correcto. Ya. Preparo la tabla. Pues el ganador. Retiro las bases del inmovilizador de cabeza y la araña. ¿Sí? Y me preparo a embarcar a la víctima. Busco la ayuda de todas las personas que puedan colaborarme. Por favor, señores, ayúdenme. Colóquense a los lados de la persona para que me ayude. Me coloco en el piso. Traigo la víctima hacia donde mí, lo más posible mientras introducen la camilla. Y recupero a la víctima hacia la camilla. ¿Sí? Una vez que tengo a la víctima en la camilla, procedo a asegurar inmovilizadores de cabeza. Más suéltale un poquito más. Y coloco las correas o arañas en su puesto.
Cada correa tiene que estar perfectamente sujeta dentro de los orificios que tiene la camilla, ¿sí? Una vez empaquetada nuestra víctima, procedemos a levantarla. Por favor, señores, ¿me ayudan? Todos nos vamos a colocar una rodilla en el piso, una rodilla en escuadra. Y cuando dé la indicación, vamos a subirle. A rodilla, 2, 3 y aseguramos. Arriba, 2, 3 y aseguramos. Ya. Y comenzamos a movernos en forma paulatina, sin correr, evitando que nuestro paciente se sacuda. Vamos a llevarlo de la manera más suave. La chica debe verle al paciente. Hasta el sitio donde va a permanecer para la atención. Si durante el trayecto cualquiera de los socorristas, el tripulante o los pasajeros ven alguna anormalidad, volvemos a bajarle. A rodilla 2, 3. A piso 2, 3. ¿Sí? Mientras más personas tengamos para el transporte del paciente, será mucho mejor porque dividiremos el peso del paciente entre varias personas. ¿Sí? Una vez que esté en el sitio que le vamos a prestar primeros auxilios, procederemos a la evaluación médica. Hasta ese momento no retiraremos cabezales, cuello ni araña hasta que el médico autorice. ¿Sí? Abajo la di, al costado, arriba, a rodilla, 2, 3, ¿sí? Si por cualquier motivo durante el trayecto, cintura 2, 3, uno de los compañeros tropezara o resbalara, el estar sujeto a la víctima evitará que ella caiga, ¿sí? El hecho de que la camilla se incline en la parte intermedia es efecto del peso, ¿sí? A rodilla 2, 3, a piso 2, 3. Por eso es importante, en lo posible, tener 4 o 6 personas para movilizar a la víctima. Nunca alcemos de esta manera, ¿sí? Vamos a sufrir un daño cervical o de espalda. Siempre tenemos que alzarla de piso a rodilla, de rodilla a cintura, paulatinamente. Por favor, ¿me ayudan? Rodilla 2, 3. Cintura 2, 3. Si nos toca bajar gradas, las personas tenemos que ir compensando. Comiencen, bajen ustedes, bajen. Correcto. En los sitios estrechos incluso podemos transportarla casi parada a la víctima y no se nos caerá. Principalmente en lo que es los corredores, salidas de camarotes, no tenemos mucho espacio, así que podemos hacer esta maniobra. ¿Sí? Giramos y volvemos a alzar. Siempre nuestra víctima está sujeta, no se nos va a caer. A rodilla 2, 3, a piso 2, 3. ¿Sí? Así que no hay problema de que el sitio sea muy estrecho. Ustedes ven que podemos incluso parada sacarle a la persona sin que sufra otro daño. Listo. Entonces ahí ya hemos podido ver cómo se hace desde el vendaje, la inmovilización y ahora con este último video todo lo que respecta al traslado de la víctima. Díganme, ¿tenemos alguna pregunta? Por favor. Esto lo hacemos siempre y cuando dispongamos de los materiales. Como ustedes observan, necesito un inmovilizador cervical, necesito la FEL, que es la férula espinal larga, necesito vendas, ¿no? Necesito de una serie de instrumentos que no siempre los voy a conseguir en la calle, ¿ya? Pero, bueno, dependiendo, si ustedes, por ejemplo, trabajan en empresas,
allí sí van a encontrar la tabla larga, la tabla naranja. Ahí sí la van a encontrar de todas maneras. Pero si están simplemente en la calle y sucede una emergencia, ahí dificultosamente la van a poder conseguir. Ok. Bien, los espero entonces. A ver, díganme si tenemos alguna pregunta. ¿No? Ojo, no se olviden, todos estos temas, todos estos datos pasan a su evaluación. ¿Ya? Listo. Voy a empezar a compartir nuevamente. Ya que no tenemos ahorita ninguna pregunta. Ya está. A ver, vamos acá. Entonces esto ya lo hemos visto. Ya está. Acá es como es la técnica con 1, la técnica con 2. Todo esto ya lo hemos visto. Ya está. Entonces, brevemente, para cerrar este tema, ¿cómo se distingue? ¿Cuál es la diferencia entre una luxación, perdón, un esguince, una luxación y una fractura? Recuerda, el esguince es una lesión de los ligamentos, nada más. ¿Ya? Que, bueno, va a depender del grado, si es que solamente se trabaja con reposo o si es que en el peor de los casos tienen que enyesarme o tengo que pasar a cirugía. Eso sucede, así es, puede pasarnos. Entonces, debemos aprender a tener cuidado con en ese sentido. ¿Qué más? Una luxación es cuando el huesito sale de su lugar. También recuerda lo importante que es no reducirlo nunca, ¿ya? No vas a permitir que se toque ese hueso porque podría estar lastimando cualquier otra estructura, ¿bien? Y en el caso de una fractura, pues estamos hablando de ¿qué? En el caso de una fractura estamos hablando de la ruptura de un hueso, que puede ser por múltiples motivos, pero que al final esto de aquí no lo podemos tratar en casa. ¿Dónde tenemos que verlo? En el centro de salud. Ya está. Muy bien. Vamos entonces acá. Esto es lo mismo. Ya está. Vamos a abrir un ratito, espérenme. Vamos a empezar con nuestra sesión. Continúa. A ver, un segundito. Ya está. Vamos adelantando para que tengan, como dicen mis jovencitos, las fijas del examen. A ver, ¿dónde están las fijas? Tema 5, ya está. A ver, ahora sí. Ya está. Acá. Vamos a ver entonces ahora quemaduras, intoxicaciones y envenenamientos. Vamos con esto. Las quemaduras. Para hablar de las quemaduras, tenemos que hablar primero de la piel. Y no te olvides que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y tiene como función principal proteger a tu organismo. La piel cumple una función protectora importantísima, porque mientras esta piel esté íntegra, ningún microorganismo va a ingresar en tu cuerpo. Pero si esta se rompe, ahí estamos creando un acceso libre, ¿ya? Esta piel tiene capas, tiene la epidermis y la dermis, ¿ya? Las principales capas de la piel, aunque tiene una tercera que se llama hipodermis. Ahora, esta epidermis es la capa más superficial. La dermis es la capa más profunda y contiene, mira, vasos sanguíneos, músculos, nervios. Por lo tanto, si te das cuenta, una quemadura en la dermis, ¿ya?
puede ser peligrosa. Mira aquí. Acá tenemos a la clasificación de las quemaduras. Esto de acuerdo a su profundidad. A ver, mira acá. Esta es la quemadura de primer grado. ¿Cómo suelo hacerme una quemadura de primer grado? Un ejemplo clarísimo es cuando estamos expuestos al sol. Antes, yo les hacía a mis estudiantes el ejemplo de cuando se iban a la playa. Pero ahora, con este sol que últimamente pues cada día nos lastima mucho más la piel, te darás cuenta que no necesitas irte a la playa para quemarte, ¿verdad? Entonces, una quemadura de primer grado es cuando uno ha estado expuesto a calor, ¿ya? Pero, sobre todo, algo importante, tu piel está íntegra, tu piel no se ha roto para nada. Otro ejemplo, de repente por distraída estoy tomando un café caliente y ¡zas! Me derramo el café en la mano. Esa es una quemadura de primer grado, ¿ya? Entonces no te olvides, la quemadura de primer grado es aquella en la cual no hay ruptura de la piel. Si bien es cierto, sí se ha lesionado, duele, arde y todo lo que tú quieras, pero la piel sigue íntegra. Mira la de segundo grado. No sé si logras observar en la imagen. Allí tiene unas bolitas que vendrían a representar lo que son las ampollas. ¿Ok? Esas ampollas se van a formar porque el daño ha sido más profundo. Ejemplo, ya no me quemé con agua. Ahora me quemé con aceite hirviendo. Ahí se va a producir una quemadura de segundo grado. Ya no me quemé simplemente con algo sencillo. De repente me quemé con la plancha. De repente me cayó agua hirviendo. ¿Sí? En esos casos me puede hacer una quemadura de segundo grado. Duele muchísimo y no te olvides, la característica principal de una quemadura de segundo grado, ¿cuál es? Las ampollas. Y en una quemadura de tercer grado, el daño es mucho más profundo. Aquí ya la lesión ha llegado al músculo y ha llegado inclusive al hueso. Entonces, una quemadura de tercer grado no me la voy a hacer con el agua. ¿Con qué podría hacerme una quemadura de tercer grado? Con fuego. Fuego directo. ¿Bien? Entonces, miren acá ustedes. Hay muchas formas por las cuales yo me puedo quemar. Agentes físicos, térmicos, eléctricos, etc. Pero la reacción de mi cuerpo generalmente en un primer momento es esta de acá. El enrojecimiento de la piel. Esa es la primera reacción. El aumento de calor de manera brusca en mi piel. Mira, acá logras notar un poquito más. La de primero, segundo y tercer grado. Una quemadura se va a hacer más grave de acuerdo a varios criterios. Uno de ellos es la profundidad, que ya lo vimos. Otro es la extensión. Si una quemadura es muy extensa, va a comprometer más mi vida. Para esto hay una regla que ya les voy a mostrar. Otro punto, la localización. Si tengo una quemadura en las manos, va a ser muy distinta a que me queme, por ejemplo, el rostro. ¿Cuál es el peligro más importante si es que sufro una quemadura en la cara? A ver, ¿ustedes qué piensan? Ya que estamos calladitos el día de hoy. ¿Qué pasa si me quemo la cara, me quemo el rostro? A ver, escribamos, por favor, no se olviden. ¿Cuál será el riesgo si me quemo la cara? La desfiguración, ya, pero más allá de lo estético, ¿qué más tendría importante en la cara que cuidar?
podría dañar los órganos como los ojos, perder la vista, ya, por lo cual en sí no me muero, ¿ah? Pero ¿saben por qué me puedo morir? ¿Qué pasa si me quemo la nariz y la boca? ¿Por dónde voy a respirar? ¿Te has puesto a pensar? Si me quemo nariz y boca, no hay otro lugar por donde pueda ingresarme oxígeno. Entonces, eso hace que una quemadura del rostro sea muy delicada. Ya, como te digo, más allá del estético, que quieras o no, de todas maneras hay una opción, pero en el caso de que yo no pueda respirar, imagínate, ustedes me decían, perder la vista. Sí, de hecho que sí, ¿no? Es una situación traumática y todo, pero si lo queremos ver desde el lado de primeros auxilios, no me voy a morir. En cambio, si dejo de respirar, no tengo posibilidades. Ya, entonces, la localización también es un factor importante, algo que debemos tener en cuenta. Vamos con otros factores que dice acá, por ejemplo, la edad. No es lo mismo que me queme siendo una adulta, como ahora, a que me queme siendo una bebé recién nacida. La calidad de la piel, el grosor, el espesor, no es el mismo. Ya nosotros como adultos tenemos una piel más gruesa, más resistente. Pero imagínate la piel de un bebé, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que una quemadura sea más grave. Miren, acá tenemos las quemaduras de primero, segundo y tercer grado, que ya las hemos visto. Acá las pueden observar mejor. Miren aquí la señora ampolla que se ha formado. Observen. Muy grande, ¿verdad? Muy, muy grande. Ok. Aquí está. Esta es una quemadura de primer grado. Este es un ejemplo de una quemadura de segundo. Y este es un ejemplo de una quemadura de tercero. Ya está. Vamos con el segundo criterio de selección de nuestras quemaduras, porque nuestras quemaduras se clasifican de varias formas. De acuerdo a su extensión, les comento, existe una regla. Acá está. La regla de los 9 de Wallace. ¿Qué decía Wallace? Wallace nos decía que cada parte de nuestro cuerpo tiene un valor, tiene un porcentaje, ¿sí? Y nos decía, cabeza y cuello, 9%, brazos, 9%, tronco, 18%. ¿Qué quiere decir? Que todo esto sumado debería darme el 100%. Entonces, cuando tú escuches, tiene el 20% quemado, tiene el 30%, tiene todo eso quemado, se está refiriendo a la regla de Wallace. ¿Sí? No se olviden. Por favor. Ok. Bien. Entonces, vamos acá. La localización ya te había comentado, ¿verdad? Si es en la cara, es una situación muy difícil, muy, muy difícil de tratar. También si es en los genitales, si es en las manos, los pies, en algunos orificios, etc. ¿Qué tenemos que hacer ante una quemadura? Como ya te comentaba, la quemadura se produce por un aumento de la temperatura en la piel. Entonces, mi objetivo, ¿cuál va a ser? Bajar la temperatura. Mira, dice acá, en primer lugar, tu autoprotección. Evacúa a la persona del lugar y trasládala a un sitio donde haya buena ventilación. Si es que tiene llamas en la ropa, hay que apagarlas, ¿ya? Pero eso sí sabes hacerlo. No te metas a lo loco a tratar de apagar el incendio porque te puedes lastimar peor. Rociar la zona quemada con agua fría, nunca helada.
Muchas personas dicen, para calmar más rápido la quemadura, pongámosle hielo. No es lo correcto. ¿Sí? Tenemos que ir bajando la temperatura de a pocos, de manera gradual, no de manera brusca. Entonces, aparte que todo, que el hielo quema. Entonces, no es lo correcto. Retiro la ropa del paciente siempre y cuando no esté adherida. Y si la ropa está pegada, así con todo y ropa debo trasladarla. No intentes despegarla porque al hacerlo vas a terminar lesionando la piel. Valora sus signos vitales, ¿sí? Y bueno, lo ideal sería que a esta persona la lleves a un hospital. Esto de acá está. En una quemadura leve, ¿qué hacemos? Refrescar la zona. ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo que tenemos a la mano? Un caño. Con el caño voy a abrir el agua fría y voy a hacer que el agua circule para que baje la temperatura de la piel. Una vez que ya hice eso, de preferencia debo cubrir esa zona con gasitas. No aplico ninguna pomada ni ningún ungüento, ¿ya? Porque a veces se confunden y le echan otros medicamentos. Les comento un caso. Una alumna se había quemado la mano, ¿ya? Y por vergüenza, no sé, pero ella dijo, no, yo no voy a la farmacia, anda tú. Y la mandó a una compañerita. Entonces la compañerita va y le dice al chico de la farmacia, joven, quiero algo que me des para el dolor, porque se me ha inflamado la zona. Y más o menos le cuenta. El chico no entendió que era una quemadura, pensó que era una escaldadura, ¿ya? Y le dio una pomada para las escaldaduras. ¿Eso le iba a calmar? ¿Le iba a proteger a esta señorita? No. Pero como ella no reportó adecuadamente, pues le pusieron. A otra le habían puesto una crema para los hongos. Imagínate. Una crema para los hongos en una situación como esta causa mucho más lesión. Si la quemadura es grave, lo más importante es que busques trasladar a esta persona a un centro hospitalario. ¿Ya? Eso es lo más importante. Busca trasladarla. ¿Por qué? Porque aquí probablemente estemos hablando de una cirugía. No hay de otra. ¿Ya? Vamos acá entonces. Aquí está. Vamos a dejar esto aquí. Está. Y vamos a ver el video de quemaduras. A ver, quemaduras. Ya está. Igual todos nuestros videitos, por si acaso, son del SAMU, ¿ah? Todos los videitos que nosotros les pasamos son del SAMU. A ver. Aquí está. Ya, les comparto. El doctor Carlos Malpica, médico especialista en emergencias del SAMU, nos acompaña junto a Felipe y a Milagros porque vamos a aprender qué es lo que debemos y lo que no debemos hacer cuando nos quemamos. Para empezar, esto que estamos viendo aquí, ¿no? Parece que vamos a hacer una ensalada, doctor. Ahora nos va a explicar usted si esto es correcto o incorrecto, utilizar tomate y pepino, ¿no?, en las quemaduras. Buenos días, sí. El día de hoy vamos a hablar acerca de las quemaduras. Tenemos básicamente tres tipos. Las quemaduras, primero, de grado 1 o superficiales, que son las clásicas que tenemos cuando vamos a la playa, por ejemplo, el eritema. Cuando nos da el sol. Las de segundo grado, que son las quemaduras que generan la ampolla o flictena, que son a veces las más frecuentes en la casa. Y las de tercer grado, que generalmente son las más graves, cuando ya se pierde prácticamente buena parte de la piel, ¿no?
Lo que vamos a hablar ahora son las quemaduras caseras, ¿no? Las quemaduras más frecuentes. Acá hemos hecho un maquillaje, está simulando una quemadura de 2º grado, que la ampolla ya se reventó. Y lo primero es, vamos a hablar de lo que no debemos hacer. Entonces, usamos generalmente cosas domésticas y lo que aplicamos, vamos a cambiar de brazo para no... Usamos tomate, por ejemplo, porque el tomate es líquido, refresca. Eso sobre todo cuando vamos a la playa, ¿no? Nos quemamos por el sol. Sí, pero el tomate al final es una verdura, está en la tierra, por más que la vemos, de todas maneras es un elemento contaminante. O sea, algo que no lo debemos hacer. Y una de las funciones de la piel es la protección, o sea, nos aísla de bacterias del medio ambiente. Entonces ahí lo que estamos haciendo, podemos tener que nos refresque momentáneamente, pero estamos potencialmente contaminando esa herida. Entonces no recomendamos el uso de tomate o pepino, ¿no? La idea, el mensaje es no hagamos ensaladas en las quemaduras, ¿no? Muy bien. El aceite de oliva. En general, el aceite, o a veces el aceite... La mantequilla, ¿no? El problema del aceite todavía es más severo, porque el aceite se adhiere a la piel. Entonces a veces tenemos niños pequeños que han tenido una quemadura, se le pone aceite y estamos generando un doble problema, porque para poder hacer la curación de esa quemadura vamos a tener que retirar el aceite. Entonces, curar a un niño, por ejemplo, con una quemadura con aceite es más traumático porque hay que hacer una limpieza. A veces hay que incluso incluir, el paciente va a la sala de operaciones a hacer una limpieza quirúrgica porque se manejó mal inicialmente. El azúcar lo mismo, ¿no? Entonces, ni telas de araña ni ají. El elemento que tiene más capacidad de absorción de calor es el agua. La quemadura tiene 2 momentos. Tiene un primer momento en el cual es la exposición a la fuente de calor que genera la quemadura, pero luego la piel absorbe calor, absorbe energía calorífica, lo que le llamamos la profundización. Entonces, lo que vamos a tratar es evitar que esa quemadura profundice. Y el elemento que tenemos más cercano es el agua. Entonces vamos a aplicar el agua, digamos, la quemadura está en la mitad del brazo, vamos a aplicar el agua encima, no directamente sobre la quemadura porque la presión del agua va a generar dolor. Muy bien. Apliquemos el agua. Muchas veces llegan los pacientes de emergencia, uno llega a la casa y está el paciente con un envase y tiene la mano, por ejemplo, metida dentro del envase. Y lo que necesitamos es que el agua circule. Entonces, es que si retiramos la mano del agua nos arde, entonces por eso la tendemos a meter de nuevo. Pero no deberíamos hacerlo. Así es, la idea es aplicar el agua, que el agua discurra sobre la piel. ¿Y aplicar hielo? Eso también se ve muy a menudo. El problema del hielo es que también el hielo puede generar el efecto contrario, también puede producir quemaduras. Claro. Entonces, la ley de opuestos en el cuerpo humano no siempre funciona, ¿no? Entonces, si tengo una quemadura, aplicar hielo puede producir también lesiones. El hielo, si se aplicase por otro motivo, no por una quemadura, tiene que ser con una protección, una tela, toalla, no directamente. Muy bien. Pero el hielo no es recomendable en quemaduras. Ajá. Bueno, como están viendo en la imagen, en este momento, el agua, como decía el doctor, no se debe aplicar a la misma altura de la quemadura, sino unos centímetros por encima, ¿no? Porque para que no caiga directamente. ¿Cuánto tiempo? Unos 10 o 15 minutos. Bueno, un tiempo regular más o menos, ¿no? Unos 10 o 15 minutos, eso es lo que hay que aplicar el agua de manera... Puede ser directamente en el caño, pero igual la presión del agua del caño no es directamente sobre la quemadura, sino sobre. Y como decía usted, lo que interesa es que circule, ¿verdad? Así es. Aprovechando la mayor exposición de superficie del agua y su poder de absorción de calor, ¿no? Ahora, una vez que, por ejemplo, ya hemos aplicado el agua, ¿cuál sería el paso siguiente? Pues si es una quemadura pequeña, no ponerle ningún elemento sobre lo que hemos conversado. Y lo que habría que hacer en todo caso, el algodón no podemos usarlo porque el algodón tiene filamentos. Y los filamentos del algodón al final también contaminan. Lo ideal sería usar una gasa estéril, limpia, que viene generalmente algodón sellada. contraindicado también. El algodón no, porque los filamentos se van a adherir sobre la quemadura. Y fíjense ustedes, a ver si pueden enfocar bien esto. No, es totalmente, se ve, ¿no? Ahí está. Y sobre la gasa, en todo caso, la gasa podemos humedecerla un poco. En el caso de que sean quemaduras más grandes, igual, no se recomienda retirar la ropa, porque a veces retiramos la ropa y con ello retiramos también pedazos de piel. Igual en el caso de calzado, botas, ¿no? Mejor sería, o esperamos que venga una ambulancia y nos asista, o la otra es, y si hay condiciones, si es posible, está cerca,
directamente a la emergencia de un hospital. Perfecto, muy bien. Entonces esos son los pasos que tendríamos que seguir, ¿no? Nada de inventos, nada de verduras, nada de mantequilla, aceite ni azúcar. Ujú. Y si ponemos, por ejemplo, tampoco nada de algodón, una gasa. Así es, una gasa. Y lo más importante, acudir inmediatamente a un Tiene que centro ser de valorada salud. esa quemadura porque a veces se puede complicar. O llamar al 106. 106 también, el SAMU. Lo otro es tratar de que la atención médica sea lo más pronto posible. A veces llegamos después de 48 horas, 72 horas, cuando esa herida ya se infectó. Las primeras horas, los primeros minutos son muy importantes, ¿no? Los primeros auxilios con agua a temperatura ambiente, unos 10 o 15 minutos, y luego la atención médica para valorar la profundidad de la quemadura y el tratamiento a seguir, ¿no? Perfecto, muy bien. Doctor Carlos Malpica, como siempre, muchísimas gracias. Bien, entonces hemos visto nuestro videíto de las quemaduras. Ya, no se olviden, por favor, lo principal en las quemaduras es bajar la temperatura, ¿verdad? Bajar la temperatura, porque esta piel está totalmente caliente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Exponerla al agua. ¿Sí? Exponerla al agua. No se olviden, por favor, que es importante esto. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo lo vamos a colocar? ¿Cuánto tiempo vamos a ponerla al agua? Entre 15 y 20 minutos. Mientras más rato la expongas al agua, va a ser mucho mejor, porque va a ayudar a bajar de mejor manera la temperatura. Listo. Ya para ir terminando, en las quemaduras químicas, estamos hablando de sustancias, por ejemplo, ustedes observen ahí la imagen, suavizantes, detergentes, ¿no? Todo tipo de sustancias químicas que podemos utilizar en la limpieza, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que de repente no nos damos cuenta y un poco de este líquido cae en nuestras manos, cae en las piernas, en el peor de los casos logra salpicar hasta los ojos. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Mira aquí. La causa principal de esta situación es que a veces las mamitas cambian el envase original de estos productos. Y les digo porque esto me ha pasado, ¿ah? Bueno, más que nada en el caso de intoxicación, que es nuestro siguiente tema. A veces la mamá compra thinner, ya está pintando, está haciendo cosas, y le venden el thinner en una botellita de aguacielo. Pregunto, si ustedes conocen el thinner parece agua, ¿verdad? Entonces de repente yo lo abro, me cae un poco en la piel, me quemo. En el peor de los casos, lo abro y le doy un sorbo grande. Imagínate la intoxicación que me llevo. ¿Ven? Entonces, hay que buscar un contenedor que sea igual al suyo. Y si no, rotularlo. Ponerle una etiqueta para que diga de qué es, qué contiene. Porque en el caso de los niños, ellos están atentos a todo. Y de repente tú justo le prohibiste tomar gaseosa y él se encuentra una botellita. Ah, dice, esta es mi gaseosa. Y va y se la toma. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer si es que es una quemadura química? Igual, mira acá la imagen. Agua. Ya, agua, abundante agua. Quitarle la ropa y lavar la piel por 15, 20 minutos. ¿Estamos bien? Pero ahora, si la sustancia con la que me he quemado está en polvo, ya nunca le eches agua. ¿Por qué? Porque si la sustancia que está en polvo le echo agua, lo que voy a producir es que se genere como una pasta, que se haga más dura. Y eso, esa pasta que se va a formar, para luego retirarla, va a ser muy difícil, va a ser todo un proceso doloroso. ¿Ya? Si la superficie afectada es extensa, dice acá, puedes duchar a la persona. Ya, si es posible, recoge información del producto. Señoritas, todos los productos, ya, busca si deseas o tienes a la mano ácido muriático,
lejía o lo que tengas, dicen las etiquetas. En caso de contacto con la piel, hacer tal o cual procedimiento. En caso de contacto con los ojos, igual. Leamos siempre esas etiquetas nos pueden ayudar muchísimo. Ya, inclusive dicen una parte, en caso de ingerirlo, realizar tales o cuales acciones. Lo más importante de todo esto que es, si es una quemadura química, trasladar a la persona inmediatamente al centro de salud. ¿Ya? Inmediatamente, no pierdas ni un minuto. Si la quemadura es eléctrica, ya, como pueden ver aquí, normalmente voy a encontrar esto, mira. Un orificio de entrada y de salida. Lo malo de las quemaduras eléctricas es que estas aparentemente no parecen una heridita local, pero lo que tú no observas es por dentro cómo puede haber dañado a los órganos. Entonces, aquí, a pesar de que tengas acá la herida, ¿ya? Por favor, traslada urgentemente a la víctima. Este año hemos tenido un accidente, si no me equivoco, en Huancayo, donde un equipo de fútbol perdió varios de sus integrantes por un rayo que cayó. Los calcinó. Físicamente tú lo veías bien, pero por dentro, ¿cómo estaban esos órganos? No sabemos. Entonces, es importante, ¿ya?, que busques ayuda médica y en todo momento revises sus signos vitales. Porque cuando se trata de este tipo de quemaduras, generalmente la vida del paciente está en riesgo. ¿Sí? Muy bien. Aquí nos quedamos en esta parte de las quemaduras eléctricas. Por favor, me dicen si tenemos alguna pregunta. ¿O está todo claro, por favor? Ya, para darle pase a nuestra coordinadora y les dé las indicaciones, los últimos alcances para su evaluación.